300 personas conectadas, ya inicié la grabación, pero somos 300 personas conectadas. Entonces, a veces si tenemos preguntas todos al mismo tiempo, va a ser muy difícil que nuestra profe nos atienda a las preguntas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos o a levantar la mano o a irlas dejando en el chat. Y a medida que la profe Isabela, en este caso que es nuestra conferencista, vaya dando la palabra, yo voy a igual estar conectada toda la sesión con ustedes. Yo les voy a ir contestando, le voy a decir a la profe, están estas preguntas. ¿Listo? ¿Qué son aulas abiertas? Son un espacio donde investigadores expertos vienen a contarnos ellos cómo han hecho investigación desde su experiencia para que ustedes la vean más cercana, para que la vivan, para que la conozcan y para que de paso quieran entusiasmarse a participar un poquito en ella. Ellas buscan fortalecer nuestras habilidades de investigación. ¿Y cuál temática vamos a trabajar hoy? Estos juegos de investigación se realizan cada 15 días a las 6 de la tarde. También tenemos otros horarios que son más tempranos, pero los que son aulas abiertas son a las 6 de la tarde y el día de hoy vamos a trabajar un tema muy importante que yo sé que ustedes a veces tienen curiosidad o tienen esas dudas en su clase, que es qué es una monografía de investigación y cómo realizarla. Y para el día de hoy nos acompaña una docente muy importante para el Poli. Se llama Isabela Willis Roldán, ella es del programa de psicología. Profe, si estoy diciendo algo que no esté correcto, me corriges, por favor. Ella es parte de la Escuela de Psicología, de Estudios en Psicología, Talento Humano y Sociedad. Es una profesional comprometida, responsable, orientada al logro. Es de la sede de Medellín, no, espero no estar diciéndolo mal. Nosotros aquí somos poli, somos diferentes y somos país, entonces siempre desde cualquier región que estamos es muy valioso poder destacarlo, que hagamos parte de la región. Y ya sin más preámbulo, quiero darle la palabra a nuestra profe Isabela, que nos va a estar orientando en esta sesión. Yo, como les digo, voy a estar conectada, voy a estar ahí presente, tratándoles de resolver todas las dudas, pero voy a darle paso a nuestra conferencista. Entonces, profe Isabela, adelante. Muchas gracias, María Alejandra, por tu presentación y muchas gracias a todos por su asistencia el día de hoy. La idea es que el tema que vamos a trabajar hoy es muy interesante para todos, independientemente de la profesión en la cual se encuentren ustedes desarrollando. Les va a servir mucho, creo, este tema. Nos va a dar unas bases importantes a tener en cuenta en la construcción de un problema de investigación, en el pensamiento, digamos, analítico que se requiere para desarrollar cualquier tipo de investigación, desde cualquier área y desde cualquier, digamos, paradigma también. Entonces creo que es muy útil y relevante pues para cualquiera de las carreras que se ofertan acá en el Poli, tanto de forma presencial como virtual. Efectivamente, yo soy profe del programa de Psicología Medellín y realicé recientemente un doctorado en Ciencias Humanas y Sociales, entonces a partir de mi experiencia les quiero contar un poco en qué consiste este tema de la monografía de investigación. Realmente el tema de las monografías es algo que se utiliza mucho en los trabajos de grado, ya sea de pregrado o de maestría, incluso en algunas oportunidades también de doctorado, y nos sirve mucho para darnos una idea de cuáles son esas bases que tenemos que tener en cuenta y poderlas aplicar en cualquier proceso investigativo. Entonces les voy a compartir la diapositiva, la voy a montar acá para que podamos comenzar con el tema de hoy. Esperemos un momento mientras carga la diapositiva. Como bien lo decía Alejandra, ustedes pueden ir dejando sus preguntas en el chat y también podemos tener un espacio de preguntas al final para sus comentarios, apreciaciones sobre el tema, inquietudes y demás y poder complementar. Entonces, bueno, bienvenidos. Vamos a comenzar con el tema de la monografía, qué es una monografía y cómo se realiza. Comencemos primero con la definición de qué es una monografía. Para quienes de pronto no han escuchado el término, una monografía de investigación es un trabajo escrito que se realiza de manera sistemática y profunda y que aborda un solo tema específico. A eso se le llama monografía, a un trabajo de investigación a profundidad sobre un tema en particular. Este tema lo aborda desde una perspectiva analítica, crítica o descriptiva, basándose en fuentes confiables y verificables. Lo principal de la monografía de investigación, que como les digo es aplicable desde cualquier tipo de investigación que se realice y demás,
Es la búsqueda de fuentes confiables y verificables para basarnos en desarrollar nuestro trabajo de investigación. Más adelante vamos a ver algunas herramientas que ustedes pueden utilizar en las cuales se pueden basar para el desarrollo de una monografía y de cualquier tipo de investigación. Vamos a ver en dónde se ubica, digamos, lo que es la monografía, en qué tradición, digamos, más o menos se ubica, cómo la podemos comprender. Vamos a ver un poco también la diferencia entre lo que es una monografía de investigación versus una investigación aplicada, ¿cierto? Una investigación que conocemos cualitativa o cuantitativa, que vamos a ver, de hecho, que la monografía es una perspectiva o una metodología que no compite con otras formas de investigación realmente, sino que complementa otras formas de investigación existentes, como lo cualitativo y lo cuantitativo. En tanto que en cualquier trabajo de investigación se necesita este proceso de basarse en fuentes confiables y verificables y de explorar suficientemente un tema de investigación, siempre se va a requerir. Entonces, no compite con otras modalidades, más bien complementa y es transversal a cualquier investigación que uno puede realizar. Sin embargo, también se puede realizar por sí sola como una perspectiva de investigación, ya sea para un trabajo de grado o de maestría, de pregrado o de maestría. También tenemos que según la RAE, la Real Academia Española, una monografía es un estudio particular y profundo sobre un autor o un género o una época o un tema concreto, ¿cierto? Entonces, sí o sí, cuando hablamos de monografía, nos vamos a tener que centrar en estudiar juiciosamente, rigurosamente y a profundidad ese tema que hemos elegido, esa perspectiva, ese autor, ese aspecto, ¿cierto?, en el que nos queremos centrar para sustentar la investigación que vamos a desarrollar. Van a ver entonces a lo largo de esta exposición que la monografía comparte con, digamos, con cualquier investigación unos pasos principales a desarrollar que configuran la estructura de cualquier investigación. Hay que hacerse una pregunta, hay que plantearse unos objetivos, cosas que ustedes ya conocen. Sin embargo, es importante saber cuáles son esas bases teóricas que hay que tener en cuenta a la hora de desarrollar una monografía o un trabajo de investigación. Entonces, hasta allí, repasando la definición de monografía, es un texto escrito que se desarrolla sobre un tema en particular, un tema de investigación. Aquí es muy importante diferenciar entre dos puntos o dos niveles. Primero, digamos, lo que es el origen o las causas de los temas de investigación, porque normalmente cuando nosotros nos hacemos preguntas sobre la realidad que vivimos, sobre nuestra propia vida, sobre las demás personas o sobre los objetos físicos, objetos técnicos con los cuales nos relacionamos en la vida cotidiana, estas son las bases que nos sirven para luego formular preguntas de investigación e investigaciones. Sin embargo, a la hora de nosotros formular una monografía o un proyecto de investigación para cualquier tipo de investigación, necesitamos hacer un proceso, digamos, de traducción, si lo queremos llamar así. Es una especie de traducción que hacemos de los términos cotidianos y comunes en los que comprendemos las cosas y en los cuales nos preguntamos. Entonces, por ejemplo, alguien se pregunta, un niño pequeño se pregunta por qué las moscas vuelan, ¿cierto? O un adulto también, uno se pregunta también eso, o nos preguntamos por qué en la noche no se ven los colores, ¿cierto? O nos preguntamos por qué el ser humano se comporta de esa manera cuando está bajo presión, de cierta manera. Nos podemos hacer muchas preguntas en nuestra vida cotidiana sobre distintos temas. Y es la base que nos permite, digamos, investigar, ¿cierto? Esa curiosidad que nos lleva a preguntarnos y a indagar mucho más. Sin embargo, a la hora de hacer un proceso investigativo necesitamos traducir esas preguntas que son cotidianas y del sentido común, digamos, a preguntas basadas, digamos, en conceptos propios de una disciplina o de un área o de una perspectiva o de un paradigma, ¿cierto? Necesitamos hacer un proceso de traducción de términos cotidianos en los cuales nos surgen preguntas a preguntas, digamos, más conceptuales, más basadas en tradiciones teóricas, en perspectivas o en autores o demás, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la pregunta sobre por qué uno se pone nervioso a la hora de hacer una exposición, supongamos, esa puede ser una pregunta que nos hacemos. Para traducirla a términos investigativos, entonces nos tendríamos que preguntar qué conceptos tiene de base, digamos, esa inquietud que tenemos. Entonces puede tener, por ejemplo, de base el concepto del
de las emociones y cómo funcionan las emociones. Puede tener de base también el concepto de cómo afecta el medio ambiente en la conducta del ser humano, entre otros, ¿cierto? Entonces, allí es donde hacemos esa traducción que les digo que es un paso fundamental entre una inquietud, digamos, normal y natural que tenemos en nuestra vida cotidiana versus una pregunta de investigación, ¿cierto? O un tema de investigación. Para formular un tema de investigación que sea susceptible de abordar, por ejemplo, mediante una monografía o mediante otro tipo de investigación, necesitamos esa traducción de términos cotidianos y comunes y corrientes a conceptos, ¿sí? Entonces, alguien se pregunta, por ejemplo, ¿por qué en el desierto, supongamos, los leones cazan a las cebras, ¿cierto? Y para poder responder esa pregunta y hacerla una pregunta de investigación tendría que traducir eso a un concepto. Entonces vamos a estudiar, supongamos, el concepto de la selección natural en la biología, ¿cierto? Y lo vamos a estudiar a partir de un autor particular que se llama Charles Darwin, ¿cierto? Supongamos que todos conocen. Entonces, ese punto es muy importante para establecer las bases de cualquier investigación. Al definir un tema de investigación, no es solo, digamos, una pregunta que nos hacemos sobre el mundo, sino que es una traducción que hacemos de esa inquietud que nos aborda a unos conceptos ya desarrollados por algunas tradiciones teóricas, por autores y demás, que son susceptibles de investigar y de los cuales podemos encontrar bibliografía. También es muy importante saber que en la actualidad, cuando estamos pensando en un tema de investigación, a veces tenemos el prejuicio, digamos, o la idea de que un tema de investigación debe ser algo absolutamente novedoso, ¿cierto? Algo nuevo, algo nunca antes visto, algo que nadie más ha dicho, algo nunca investigado y que jamás nadie se le ha ocurrido. Y ese pensamiento muchas veces es erróneo. Es muy importante que cambiemos ese pensamiento porque en la actualidad, si ustedes revisan cualquier base de datos de investigación, ustedes ven que por día se publican millones de artículos científicos, ¿cierto? Entonces, realmente el ritmo al que avanza el conocimiento, hay mucho conocimiento disponible y no es muchísima novedad la que vamos a aportar nosotros con una investigación que hagamos, sobre todo en un nivel de pregrado, incluso de maestría. Lo que hace uno es más bien tomar toda esa información que se ha dicho o gran parte de esa información que se ha dicho sobre el tema que a uno le interesa y buscar una vía particular, un camino especial y particular en el cual no se ha abordado algo para poder hacer un aporte a ese ámbito, ya sea que no se ha abordado desde tal autor en particular o ya sea que no se ha abordado el tema desde tal perspectiva o ya sea que no se ha abordado el tema aplicado a tal población, etcétera, etcétera. Entonces, no tenemos que quitarnos la idea de que hay que proponer algo nuevo, algo nunca antes visto y demás, porque a veces eso es muy complejo teniendo en cuenta la disponibilidad de conocimiento que tenemos en la actualidad, sino que es más bien hacer una revisión juiciosa de los antecedentes de nuestro tema de investigación para mirar de qué manera podemos aportar a esa construcción del conocimiento. Que sea una manera tal vez no explorada hasta el momento o no explorada suficientemente hasta el momento o que necesite recopilar más evidencia sobre ese paradigma de investigación o ese tema o esa vía que elegimos. Entonces, serían como dos consejos, digamos, antes de empezar con el tema de monografía como tal que yo les daría mucho a la hora de plantear investigaciones. Primero, hacer esa traducción de los términos cotidianos a los temas de investigación. Los temas de investigación requieren conceptos, teorías, autores, algo que, digamos, se encuentre en términos de una búsqueda bibliográfica que vamos a realizar. Y segundo, que tengamos presente ese aspecto de que no es únicamente buscar la novedad absoluta, no es lo más novedoso, eso es lo que quiero investigar, porque probablemente ya muchos lo han investigado o han planteado cosas al respecto, sino es más bien reconocer los antecedentes y la tradición y lo previo que se ha hecho sobre nuestro tema de investigación con el fin de encontrar cuál va a ser nuestro aporte a ese tema, encontrar nuestra perspectiva, encontrar nuestro camino, encontrar esa guía que vamos a seguir y que va a ser nuestro aporte a ese tema de investigación. Entonces, bueno, ahora sí comencemos con los aspectos propios de la monografía. Para hablar de la monografía hay que hablar de un paradigma de investigación en particular, que es la investigación documental, o sea,
El desarrollo de una monografía se ubica, digamos, dentro de una investigación de tipo documental. La investigación documental es un método de investigación, es un método en sí mismo, se diferencia de la investigación cualitativa y cuantitativa, aunque se puede combinar, ¿cierto? No compite, como les digo, ni es excluyente, sino que se puede combinar Compañeros, por con favor, otras silenciemos formas de los investigación. micrófonos. Se puede combinar. Es un método de investigación en sí mismo que se basa en la recopilación, análisis y síntesis de información existente. Como les digo, la idea es revisar lo que se ha hecho sobre nuestro tema de investigación, proveniente de libros, artículos, revistas, informes, tesis desarrolladas en distintas universidades o documentos oficiales que hayan salido. Se centra en estudiar lo que otros autores han investigado sin necesidad de trabajo de campo directo. Si vamos a realizar una monografía en sí misma, partiendo de esta investigación documental, no requerimos de recopilar datos como tal, datos empíricos, quiero decir, no requerimos de ir a revisar eso en una población como tal como se da, no requerimos de ir a aplicar encuestas o ir a hacer unas entrevistas, eso es más de otros paradigmas de investigación, ya sea cualitativo o cuantitativo. En la investigación documental nos basamos es en documentos, como su nombre lo dice. Pues si es una monografía, son textos académicos sobre el tema que hemos elegido o pues, también puede ser documentos, otro tipo de documentos como noticias o demás que también nos pueden servir como documentos base para nuestra investigación. La investigación documental es importante, no tiene tanta fama, digamos, como la investigación cualitativa y cuantitativa, pero es igualmente importante porque permite analizar, organizar y sintetizar información confiable ya existente sobre un tema, lo que facilita comprender el estado del arte de dicho tema, generar conclusiones fundamentadas y apoyar el desarrollo del conocimiento científico sin necesidad de trabajo de campo. Entonces, la investigación documental puede ser el primer paso, como bien lo dice allí, en un proceso investigativo porque para desarrollar cualquier tema de investigación, lo primero que tenemos que saber es qué se ha dicho al respecto, ¿cierto? Recopilar toda esa información sobre qué se ha dicho al respecto. En la investigación documental se identifica lo que ya se conoce sobre un tema, se detectan vacíos en la información y se plantean nuevas preguntas, como les decía recientemente. La idea no es buscar algo totalmente sacado de debajo de la manga, algo totalmente novedoso, sino más bien hacer un aporte que aunque pueda ser pequeño, implica un avance en el conocimiento científico dentro de ese ámbito, de ese tema de investigación que a nosotros nos interesa o que nos hemos planteado. La investigación documental sirve como base para investigaciones posteriores. Ustedes pueden hacer, no sé, en su trabajo de pregrado, una investigación documental sobre un tema de investigación que les interese y posteriormente en un estudio posgradual profundizarla mediante una investigación empírica, ya sea de corte cualitativo o cuantitativo. Entonces tiene como esa posibilidad de complementarse luego con datos empíricos en caso de ser necesario que profundicen datos empíricos o análisis de campo. Entonces, como les digo, la monografía se ubica dentro de este paradigma de la investigación documental, que es un método de investigación en sí mismo, pero no compite con los demás métodos o paradigmas de investigación, de hecho puede ser complementario. Empezamos también planteando cuál sería la estructura de una monografía. Para desarrollar una monografía contamos con los siguientes puntos, digamos, en el trabajo escrito final que ustedes pueden entregar a la hora de desarrollar la monografía irían los siguientes puntos, iría los normales, digamos que uno ya conoce de estructura de presentación, como una portada, un índice, iría una introducción, en la parte de la introducción va, digamos, todo lo que es la presentación del tema de investigación, la justificación de la importancia del tema, va la pregunta de investigación y van los objetivos en la introducción. Luego va posteriormente un desarrollo. Normalmente el desarrollo de una monografía se plantea por capítulos, ¿cierto? En el capítulo 1 vamos a hablar acerca de el concepto de selección natural en Darwin. En el capítulo 2 vamos a hablar acerca de la población de la especie tal en el área tal, ¿cierto? En el área tal. Los leones de África, de tal parte en particular, ¿cierto? Y en el capítulo 3 vamos a analizar los estudios que han hablado sobre cómo se comporta
las tasas de natalidad de esa población, supongamos, de leones del África, a la luz de la teoría de la selección natural que ya habíamos explicado, supongamos, ¿cierto? Entonces, en ese desarrollo se establece un marco teórico, es decir, allí es donde vamos a explicar y a desarrollar a profundidad cada uno de los conceptos que vamos a necesitar para nuestro tema de investigación. Es importante plantear que cuando vamos a desarrollar un tema de investigación, lo recomendable es no incluir más de dos conceptos dentro de ese tema de investigación. Los conceptos, recuerden, son esa base teórica que vamos a tener que desarrollar y que podemos encontrar en la literatura. Es difícil realizar una monografía y cualquier trabajo de investigación realmente cuando queremos abordar más de dos conceptos al mismo tiempo en esa investigación. Entonces, a veces tenemos mucha motivación e interés por un tema de investigación, pero es demasiado amplio. ¿Cierto? A ustedes les pasa en sus materias de investigación. Ustedes proponen un tema y el profe les dice, no, ese tema es demasiado amplio. Y sí, a veces nos pasa eso porque queremos abordar muchísimas cosas dentro de una sola investigación, pero realmente no es lo más conveniente. Lo más conveniente es que haya máximo dos conceptos que se desarrollan en un tema de investigación. Entonces, supongamos que en nuestro tema de investigación vamos a abordar el tema de la globalización y las redes sociales. Esos son dos conceptos que se pueden abordar, digamos, en un estudio monográfico en este caso. Sin embargo, a veces no queremos solo abordar dos conceptos, sino que a veces lo hacemos demasiado amplio, ¿cierto? Entonces decimos, no, es profe, es que yo quiero investigar el tema de las redes sociales, Instagram, X y TikTok en los jóvenes y cómo esto impacta su desarrollo emocional y cómo esto tiene consecuencias para su procesamiento de la información y cómo esto genera que tengan buenos o malos resultados académicos a mediano y a largo plazo. Y sí, y puede que todo eso sea cierto según unas observaciones que ustedes hayan hecho y conclusiones a las que hayan llegado. Pero la verdad es que un tema de investigación que tenga más de dos temas, más de dos conceptos en sí mismo es inabordable. Es inabordable porque se entiende que si dentro del tema de investigación que planteamos mencionamos un concepto es porque lo vamos a trabajar a profundidad. Y sobre todo en el tema de la monografía, la idea es abordar esos conceptos a profundidad, poder explicarlos a profundidad. Entonces, para poder explicarlos con la profundidad que requieren y no simplemente mencionar cosas y relacionar cosas que tal vez no vamos a desarrollar a profundidad, necesitamos que sean menos, digamos, necesitamos que no sean tantos. Entonces, dentro de ese desarrollo de la monografía va a haber una serie de capítulos. Esos capítulos tienen que ver con un marco teórico sobre el tema, con un análisis del tema y tiene que haber una argumentación basada en fuentes. Gran parte del trabajo dentro de la monografía que ustedes van a desarrollar es la lectura y el parafraseo de muchas fuentes bibliográficas que ustedes van a encontrar, porque ustedes tienen que dar cuenta, como decíamos desde un inicio, de lo que se ha dicho al respecto para poder llegar a la conclusión de qué es lo que ustedes aportaron al respecto. Entonces, digamos, la primera parte y gran parte de lo que van a desarrollar va a ser la revisión de esas fuentes bibliográficas, la presentación de esa información de una manera que sea adecuada, que ahorita les traje unos ejemplos de cómo se debe presentar. Y posteriormente es donde va a entrar ya la perspectiva del autor y ustedes van a poder plantear desde su aporte cuál fue la vía que ustedes eligieron para relacionar los temas, para aportar a esa búsqueda que ustedes realizaron de bibliografía. Posteriormente viene lo que es la conclusión, donde se responde al objetivo y se resumen los hallazgos encontrados y la bibliografía, ¿cierto? Como este es un trabajo que es bibliográfico en sí, de revisión bibliográfica, es muy importante que haya variedad de fuentes bibliográficas y que haya fuentes primarias. Luego vamos a ver la diferencia entre fuentes primarias y fuentes secundarias. Pero básicamente consiste en que ustedes puedan revisar a los autores principales que han hablado sobre el tema, ¿cierto? No que revisen un autor que se base en otro para explicar su tema, sino que revisen al autor original, al principal o al primero, digamos, o al fundador o sí, al que se inventó el tema o el primero que habló sobre ese tema para poder sustentar bien su trabajo. Aquí les traigo unos casos en los que ustedes podrían optar por hacer una monografía, ¿cierto? ¿En qué caso? Ya sabemos que la monografía es una vía posible para sus trabajos de grado, por lo menos en la mayoría de carreras, y en qué casos se podría optar por hacer una monografía.
Por ejemplo, cuando el tema de investigación que ustedes eligieron exige investigación documental, o sea, cuando su principal dato son los documentos ya existentes sobre el tema. Cuando el tema es específico y delimitado, lo que decíamos, no pueden ser varios temas a la vez o varios, muchísimos conceptos a la vez, porque necesitamos abordarlos a profundidad. Cuando necesitas profundizar y analizar, es decir, cuando el objetivo es abordar de manera profunda el tema de investigación. También para hacer trabajos académicos formales, cuando no se requiere trabajo de campo, como en otros tipos de investigación, o cuando se requiere desarrollar habilidades académicas, porque como les digo, la monografía sirve en cualquier caso para desarrollar esas actividades transversales de investigación que necesitamos luego en cualquiera de los cursos que vamos a desarrollar o en un estudio posgradual o en el mismo pregrado. Les traigo algunos ejemplos de temas de monografías que son sobre diversas áreas del conocimiento, ya que acá pues confluyen diversas áreas del conocimiento. Como ven, hay un tema, hay un concepto, perdón, máximo dos conceptos que se pueden trabajar, como bien decíamos, en cada uno de esos temas. Por ejemplo, la desigualdad estructural y la movilidad social en América Latina. Fíjense que está delimitado y tiene dos conceptos a desarrollar, el capital social y el desarrollo comunitario, la brecha digital y la exclusión educativa, las políticas públicas y la reducción de la pobreza, la migración internacional y la transformación cultural, el género y el mercado laboral, la participación política juvenil en el siglo XXI, la globalización y la precarización del trabajo, la salud mental universitaria y los factores sociales, o el cambio climático y la justicia social. Solo son algunos ejemplos para que tal vez ustedes se vayan con una idea de cómo se podía formular, digamos, un tema de investigación para desarrollar una monografía. Fíjense entonces que son hasta dos temas dos conceptos, digamos, que se abordan en un tema de investigación y que no se desarrolla, digamos, en sí cuál es la relación que hay entre esos dos conceptos de entrada, porque puede que encontremos que esos dos conceptos se relacionan de una manera que nosotros creemos, como puede que encontremos lo contrario. Entonces, supongamos el tema de la salud mental universitaria y los factores sociales. Para nosotros puede ser que las redes sociales, entre otros factores sociales, afectan negativamente la salud mental de los universitarios. Y esa es la idea que nosotros tenemos con la que entramos a hacer la investigación, pero realmente puede que no. Realmente puede que dentro de toda la bibliografía que encontramos que es lo contrario, que de pronto las redes sociales son un factor que apoya el desarrollo de la salud mental de manera positiva en los jóvenes universitarios, supongamos, o que encontremos que existen posiciones contrarias sobre el tema. Por un lado se dice que puede afectar negativamente y por otro lado se dice que puede afectar positivamente la salud mental de los universitarios, ¿cierto? Entonces es importante que no entremos de una al tema de investigación con el prejuicio de que vamos a encontrar lo que estamos pensando, que vamos a confirmar lo que estamos pensando, porque puede que no lo confirmemos, puede de hecho que lo desconfirmemos, que recuerden que así funciona también el método científico. El método científico nos lleva no solo a confirmar nuestras hipótesis, sino más bien de hecho a desconfirmar hipótesis que teníamos o conjeturas que tenemos sobre hechos o sobre situaciones de la realidad. Entonces, el tema debe estar planteado de tal manera que brinde la posibilidad de analizar la influencia de un concepto sobre otro de manera positiva o el impacto de uno sobre otro de manera positiva o no, ¿cierto? Que se abra, digamos, a la posibilidad de que se confirme la conjetura de que tenemos o de que se desconfirme, como les digo. Tenemos aquí también entonces un cuadrito comparativo que les traigo entre monografía y otros tipos de investigación que ustedes ya conocen, en este caso la investigación cualitativa y cuantitativa, para que veamos un poco esas diferencias entre las tres y posicionemos un poco más claramente qué es la monografía. Tenemos que en la definición, la monografía es el análisis documental de un tema específico, como hemos venido diciendo. La investigación cuantitativa requiere de la recolección de datos numéricos para medir o probar hipótesis y la investigación cualitativa requiere de la comprensión de fenómenos sociales mediante experiencias o percepciones. También en cuanto al objetivo de cada una, tenemos que la monografía tiene como objetivo presentar información y hacer un análisis crítico de dicha información. La investigación cuantitativa tiene como objetivo medir o cuantificar o generalizar casi siempre los resultados, mientras que la cualitativa tiene como objetivo interpretar significados y patrones.
En el método que se usa en cada una, en la monografía tenemos el método o las técnicas que se usan. En la monografía tenemos la investigación bibliográfica o documental, que fue la que acabamos de revisar hace un momento. En la cuantitativa tenemos la aplicación de encuestas, experimentos, basarnos en datos estadísticos, el análisis de datos estadísticos, entre otros. Y en la cualitativa tenemos las entrevistas, la observación, el análisis de textos, de discursos, entre otros métodos. En cuanto a la recolección de datos, en la monografía recolectamos datos sobre todo de libros, artículos e informes, o sea, de textos, y en la cuantitativa de números y porcentajes, mientras que en la cualitativa de narrativas o descripciones discursivas. Tenemos que en el análisis, en cuanto al análisis que hacemos en cada una de las tres perspectivas, en la monografía hacemos un análisis comparativo y crítico, o sea, siempre vamos a hablar como de diferentes teorías, autores o posturas y vamos a comparar cada una como entendió, digamos, ese tema de investigación, mientras que en la investigación cuantitativa nuestro análisis es desde lo estadístico, presentamos nuestros datos y los analizamos. Y en la cualitativa, nuestro análisis es interpretativo y analítico, a partir de los discursos con los que hayamos trabajado. Una pregunta que puede surgir frente a este tema de de la monografía y de la investigación documental es la diferencia de la monografía con otros textos académicos, por ejemplo, con un ensayo, ¿cierto? Porque a ustedes a veces en las materias y en los módulos que ustedes desarrollan, pues los profesores les piden que hagan un ensayo. Realice un ensayo en el cual usted desarrolle el tema de la globalización y las redes sociales, supongamos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la diferencia con una monografía? Aquí les traigo algunos puntos para que comparemos ambos tipos de texto, digamos, ya en la forma, en la estructura y en el contenido de cada uno de estos textos. Una monografía, ya sabemos que es un análisis profundo de un tema basado en la investigación documental, mientras que un ensayo académico es un texto argumentativo que expone una opinión o interpretación del autor. Algo, digamos, que tienen en común la monografía y el ensayo académico es que ambos deben tener una tesis principal, ¿cierto? Ustedes saben que una tesis principal es una idea, un argumento, ¿cierto? Una propuesta que hace el autor y que se desarrolla a lo largo del texto por medio de argumentos que afirman o niegan ciertas cuestiones y que llevan a concluir ciertas cosas. Tanto la monografía como el ensayo académico tiene una tesis principal. Sin embargo, en la monografía se desarrolla mucho más a profundidad esa tesis principal desde todas las perspectivas teóricas posibles, mientras que en el ensayo académico pues se desarrolla de manera resumida, corta, solamente digamos basado en menos cantidad de bibliografía y en menos argumentos. El objetivo de la monografía ya sabemos que es presentar información sistematizada y análisis crítico, mientras que del ensayo es exponer temas y reflexiones propias sobre un tema. La estructura de la monografía es formal, tiene una introducción, desarrollo, conclusión, como habíamos visto, mientras que el ensayo académico es flexible. Normalmente utilizamos introducción, desarrollo y conclusión, pero puede ser distinta, pues digamos, la estructura no tiene que ser tan establecida como en la monografía. El uso de fuentes en la monografía es obligatorio y tienen que ser fuentes académicas, como les decía, ojalá fuentes primarias, los autores principales que han hablado sobre el tema. Mientras que en el ensayo académico el uso de fuentes normalmente es opcional, porque el uso de fuentes se utiliza es para apoyar la tesis principal, la opinión del autor, mientras que en la monografía estás en la obligación de explorar todas las teorías posibles al respecto de tu tema de investigación y de compararlas, digamos, y tomar un punto de vista crítico frente a estas. En cuanto a la extensión, la monografía generalmente es más larga y el ensayo académico suele ser más breve. El ensayo académico tendrá una extensión, no sé, de unas pocas páginas, mientras que la monografía, pues normalmente tiene una extensión de unas 40, 50 páginas en adelante, hasta 100 páginas o más incluso. Tenemos entonces los pasos a desarrollar. Como decíamos al inicio, estos pasos se conjugan o tienen que ver bastante con los pasos que desarrollamos para llevar a cabo cualquier tipo de investigación. Para cualquier tipo de investigación tenemos que elegir y delimitar el tema. Una clave para elegir y delimitar el tema es la que ya dijimos, ¿cierto? El tema debe estar Y traducido yo a estoy conectada conceptos acá. académicos, susceptibles de ser analizados bibliográficamente o con datos. El tema debe estar reducido a máximo dos conceptos teóricos, porque si es más, es inabordable el tema. Y debe ser pues algo
em, de lo que se encuentre en bibliografía, que tenga antecedentes, ¿cierto? Que se hayan planteado teorías y posturas al respecto. Formular un objetivo pregunta de investigación. Como ustedes saben, cuando elegimos el tema de investigación, tenemos también el objetivo y la pregunta por defecto, porque normalmente en una investigación el título, el objetivo general y la pregunta son iguales, ¿cierto? Son la misma cosa, pero el título redactado en forma afirmativa, la pregunta redactada obviamente en forma de pregunta, estableciendo pues, una introducción, digamos, de qué es lo que se va a hacer, como cuáles o cuándo o cómo, dependiendo del tipo de investigación. Y el objetivo general partiendo de un verbo, ¿cierto? Partiendo de un verbo de investigación según sea el alcance, que puede ser analizar o interpretar o explicar según sea el alcance de la investigación. Pero básicamente el contenido del título de la investigación, la pregunta de investigación y del Porfa, objetivo pueden general cerrar son los mismos. el micrófono. Oye, profe, voy a silenciar a todos para que... Listo, perfecto. Listo, profe, puedes volver a activar el audio. Ya los silencié a todos que vi muchos micrófonos abiertos. Ya, Listo. gracias, profe. Entonces, básicamente decíamos que ese título de la investigación, el objetivo general y la pregunta de investigación, el contenido debe ser el mismo, aunque varíe, digamos, en la forma de presentación. Para cualquier tipo de investigación y también esta se debe buscar entonces información confiable, se debe organizar la información que tenemos, se debe tener unos patrones de búsqueda. Ustedes saben, por ejemplo, que para el uso de bases de datos, que ahorita vamos a ver algunas a continuación, necesitamos buscar mediante palabras clave, podemos usar conectores que nos ayuden a comprender a ser más efectivos en esa búsqueda de bibliografía. Redactar la monografía, que sería lo último, digamos, y citar, ¿cierto? Citar adecuadamente. Cuando hablamos de organizar la información, normalmente hacemos uso de algunas herramientas también para apoyarnos para el análisis de la bibliografía. No lo puse acá en la presentación, pero ustedes pueden hacer uso de herramientas como por ejemplo lo que es una ficha bibliográfica o un cuadro de Excel, ¿cierto? Esto depende como de las preferencias de cada persona, de cómo organice la información. Entonces, para algunas personas es muy útil de cada fuente bibliográfica que revisan, pues hacer una ficha bibliográfica que contenga datos principales sobre la fuente consultada, citas textuales sobre la fuente consultada que sean útiles, un resumen o un párrafo en donde se resume o se plantea lo que se comprendió de esa lectura de esa fuente o demás, ¿cierto? Algunos hacen, como les digo, un cuadrito de Excel en donde ponen también los datos y las citas de cada una de las fuentes bibliográficas consultadas. Es importante tener una estrategia, de tal manera que cuando vayamos avanzando en la lectura de las fuentes, no se nos olviden, digamos, las fuentes ya revisadas, porque si vamos a leer, no sé, más de 50 referencias, supongamos, para hacer una monografía, entonces, pues si las leemos todas de entrada, pues no nos vamos a acordar de qué es lo que decía cada una. Necesitamos una técnica que nos ayude, digamos, a analizar esos datos y a recoger esa información de manera efectiva para que a la hora de redactar como tal la monografía podamos acceder a esa ficha bibliográfica o ese cuadro o la técnica que utilizamos para organizar la información y poder tomar de allí los datos que nos sirven para hacer una redacción efectiva. Les traje también ahorita algunos ejemplos de cómo sí debemos redactar y qué errores, digamos, son los más comunes que cometemos a la hora de redactar. ¿Cuáles son algunas herramientas de apoyo que pueden usar ustedes para lo que son las búsquedas bibliográficas? Estas herramientas, la verdad, ustedes ya las conocen muchísimo porque han tenido que desarrollar proyectos de investigación formativa, entre otros elementos, pues a lo largo de su proceso de formación. Entonces, simplemente repasar algunas. En español, ustedes saben que la mayor parte de la información científica se encuentra muchísima en el idioma inglés, ¿cierto? Entonces tenemos allí una ventaja si podemos consultar fuentes en inglés, pero también en español se encuentra una gran disponibilidad, bueno, y en portugués, pero bueno, entonces en español tenemos también varias posibilidades para consultar esa bibliografía que sea relevante y que sea también de América Latina. La primera es la herramienta del Google Académico, algunos profes la desaconsejan, yo personalmente no estoy en contra de esta herramienta, siempre y cuando se use correctamente, se tengan en cuenta las palabras clave, los criterios de búsqueda apropiados, creo que pueden dar buenos resultados. Permite encontrar artículos científicos, tesis y libros y citas en formato APA, ideal para empezar una investigación. Está también la base de datos Cielo, ustedes seguro ya la han escuchado y la conocen, es una biblioteca electrónica de revistas científicas de América Latina y otros países, muy útil para temas sociales, educativos y de salud. Está también Redalic,
plataforma que ofrece acceso a revistas científicas iberoamericanas, buena fuente para trabajos en español, como les digo. Está también Dialnet, una base de datos bibliográfica con artículos, tesis y libros académicos, especialmente en ciencias sociales y en humanidades. Está también JSTOR, biblioteca digital con acceso a revistas académicas internacionales. Hay otra que no puse acá, pero es también la más conocida, Web of Science, ¿cierto? En la cual ustedes pueden encontrar artículos, sobre todo, como les digo, en el idioma inglés, sin embargo, muy importantes y recientes también para su tema de investigación correspondiente. Y otra opción que ustedes tienen es también consultar en instituciones, ¿cierto? Que ustedes saben que son referentes, digamos, en el tema que están consultando y que sirven, digamos, como fuente bibliográfica válida para su tema. No sé, la Organización Mundial de la Salud, ¿cierto? Que le sirve para estadísticas, informes y datos sobre salud pública, la UNESCO, publica informes e investigaciones sobre educación, cultura y ciencia, entre otras, ¿cierto? Depende del tema de investigación y del área en la que estén, pues habrán instituciones oficiales que les traigan datos y cifras relevantes para su tema de investigación. Entonces, estas solo algunas, obviamente, pero que ustedes pueden tener presentes y si revisamos bibliografía en inglés, pues vamos a encontrar mucha más información también. Lo que les decía ahorita, el uso de las fuentes primarias y secundarias. En la redacción de una monografía y de cualquier trabajo de investigación es muy recomendado el uso de fuentes primarias. Entonces acá les traigo una diferencia entre las dos, aunque las fuentes secundarias también son muy útiles, nos sirven para comprender el tema, son relevantes, es más, a veces nos sirven para comprender temas que de pronto la fuente primaria no dijo tan claramente y a alguien más sí la logró explicar de la manera que nosotros entendemos mejor, sí logró dar con el punto que a nosotros nos interesaba sobre el tema. Entonces, las dos, pero las más importantes y las más recomendables a consultar son las fuentes primarias. Entonces, veamos las diferencias. Tenemos que las fuentes primarias es la información original de primera mano, ¿cierto? Entonces, como decíamos, el autor principal o el primero que habló de ese tema, el que se inventó ese concepto, el que lo propuso, o bien el que fue e hizo el experimento y obtuvo los resultados de primera mano, el que, cierto, el que propuso ese método, etcétera. Fuentes secundarias es una interpretación o análisis de fuentes primarias. Entonces, ya no fue el que habló directamente de nuestro tema de investigación, sino el que habló de ese que habló, ¿cierto? El que se refirió al primero que escribió. Entonces, de nuevo, si estamos hablando sobre la selección natural de las especies en la biología, la fuente primaria ya sabemos que sería Darwin. Tendríamos que ir a consultar directamente al autor, que sería Darwin, que habló de la selección natural. Y la fuente secundaria, pues serían otros autores que han citado a Darwin. Aquí hay un punto importante a decir y es la fecha, ¿cierto? La fecha de la bibliografía que estamos consultando, porque efectivamente los profes, a la hora de establecer un trabajo de investigación, les sugerimos a ustedes que la bibliografía sea actualizada. Entonces les decimos, consulten fuentes que sean de los últimos 5 años o de los últimos 10 años. Y eso es importantísimo, obviamente, que las fuentes sean actualizadas. Sin embargo, cuando hablamos de fuentes primarias, también es importante que tengamos en cuenta otro criterio, y es que las fuentes primarias, así no sean las más actualizadas del mundo, porque tal vez ese concepto no se lo inventaron ayer, ni hace 2 años, ni tres. Así no sean las más actualizadas, sí es importante leerlas directamente y tenerlas presentes y referenciarlas y usarlas, ¿cierto? Entonces, de nuevo, si estamos hablando de selección natural, sí o sí tenemos que ir a leer a Darwin directamente. Profe, pero es que Darwin escribió por allá en el siglo XIX, en las finales del siglo XIX. Eso no es una fuente actualizada y estoy de acuerdo en que no es actualizada, pero es que hay que revisar también fuentes secundarias que han hablado de esa teoría y que sí están más actualizadas, esas también las vamos a revisar. Pero no puede, por ello podemos descuidar la consulta de las fuentes primarias. Sí o sí tenemos que ir directamente al autor, al origen, a lo que se dijo, al original, digamos. Y también luego vamos a consultar bibliografía de fuentes secundarias que está súper actualizada sobre el tema y que nos va a decir cómo ha cambiado, cómo se ha actualizado, cómo aplica en la actualidad, cómo se ha generado, digamos, diferencias en la manera en cómo se interpreta ese tema, etcétera. Listo, pero sigue siendo más importante y relevante la fuente primaria. Entonces, tengámosla presente, así incluso en muchos casos no sea de los últimos 5 años.
En cuanto al origen de las fuentes, tenemos que la fuente primaria proviene directo del fenómeno del autor, mientras que la fuente secundaria es elaborada por terceros. Los ejemplos de las fuentes primarias son alguien que hizo directamente entrevistas, encuestas, experimentos o un documento original como una teoría, una propuesta, un concepto, ¿cierto? Que lo planteó un autor original. Una fuente secundaria serían los artículos de revisión, libros, ensayos, metaanálisis. Es más, la monografía que ustedes hagan, pues va a constituirse en una fuente secundaria más adelante para otros autores que quieran aprender sobre el tema de investigación de ustedes. La función de la fuente primaria es generar datos nuevos, mientras que de la fuente secundaria es analizar, interpretar o sintetizar información existente. El nivel de interpretación de la fuente primaria es bajo porque son datos sin procesar, mientras que la fuente secundaria, el nivel de interpretación es alto porque incluye un análisis propio del autor nuevo que está hablando y sus conclusiones personales. El uso en investigación de la fuente primaria es la base para construir conocimiento, por eso les digo que es la más importante, la más relevante. Y la fuente secundaria es un apoyo teórico y contextualización. Igual la vamos a consultar, es súper relevante, pero toda la investigación no puede basarse solo en fuentes secundarias. Necesariamente tiene que incluir también fuentes primarias. En esta parte vamos a hablar un poco de lo que implica la citación, porque como vemos, gran parte de lo que son el desarrollo de la monografía, de lo que es el desarrollo de la monografía, implica revisar bibliografía, citar y demás. Entonces, algunas claves, digamos, en el manejo de la citación que tenemos que tener presentes a la hora de la redacción. Dos recomendaciones. Primero, no usar una cita si no la comprenden completamente. Ustedes van a hablar de la selección natural y van a coger el texto de Darwin y van a citar una cita de 10 renglones o 20 renglones. No es lo mejor si ustedes no han comprendido lo que quiere decir el autor. En vez de solo poner varias citas seguidas, les recomiendo que usen esta estructura. Hay que presentar la idea o el argumento, introducir una cita que lo respalde, o sea, si van a citar es para justificar un punto en particular, pero la cita no puede ser todo el argumento completo y deben explicar qué significa y por qué es importante esta cita. ¿Sí? Entonces, una monografía, aunque hay que leer muchos autores, nunca va a ser una colección de citas y no se sugiere que sea una colección de citas. Es un análisis propio, digamos, e interpretativo que se hace del tema de investigación. Entonces, para ello hay que construir, digamos, el hilo argumentativo de la tesis principal que ustedes tienen en el trabajo y que están desarrollando. Si su tesis principal es, no sé, que la tasa de natalidad de los leones del África ha disminuido significativamente por estos y estos factores, entonces ustedes tienen que presentar argumentos que desarrollen esa tesis principal desde el inicio hasta el final, ¿cierto? No solamente una colección de citas que nos expliquen ese tema de investigación, pero que no estén relacionadas entre sí o que no se comprenda a qué argumento se quiere llegar a la hora de presentar esos autores que están leyendo. La otra recomendación sobre el manejo de la citación es que no todo debe ir entre comillas. Ustedes hacen más uso del parafraseo realmente que de la cita entre comillas. Deben hacer uso más del parafraseo que de la cita entre comillas. La idea es explicar la idea que dijo el autor con sus propias palabras, citar solo cuando la frase sea muy precisa o importante, o sea, no poner citas muy largas. Los trabajos no deben ser colecciones de citas largas. En lugar de presentar autores aislados, hay que relacionar las ideas entre los autores que se presentan, lo que dijo Darwin, luego lo que dijo el que leyó a Darwin, luego lo que dijo otro, no sé qué, señalar acuerdos y desacuerdos, explicar cuál postura es más sólida y por qué, y preguntarse constantemente cómo esta cita responde a mi pregunta de investigación y si estoy aportando algo después de citar. La cita nunca debe ir solita, sino que siempre debe ir acompañada de un comentario, de un análisis, de una profundización, de una síntesis o de lo que se requiera para seguir ese hilo argumentativo. Es por ello que es muy importante tener en cuenta en la construcción de la monografía el uso del parafraseo, o sea, básicamente la herramienta que ustedes van a tener para esa construcción de la argumentación va a ser el parafraseo. Las citas textuales es un complemento, pero lo básico es el parafraseo. Ya sabemos que el parafraseo implica decir lo mismo que planteó el autor, pero en sus propias palabras, de tal manera que siga ese hilo argumentativo que estábamos comentando. Antes de parafrasear, recuerden leer la fuente completa
No vaya a ser que les pase como nos ha pasado a algunos, y es que de pronto uno cita una parte de un texto de un autor y se da cuenta que eso no refleja realmente la postura de lo que dijo el autor. Él lo dijo, pero lo dijo en un contexto distinto al que uno lo está poniendo, o lo dijo con un significado distinto al que uno quiere decir en ese momento. Eso es un error común en el que podemos caer. Entonces, ojo, de comprender bien el sentido de lo que se quiere decir antes de usar la cita, ¿cierto? Y si vamos a parafrasear, comprender bien la idea principal que quiere transmitir el autor antes de ponerla en nuestras palabras o ponerla según nuestra propia interpretación. Asegúrate de comprender lo que el autor quiere decir, identifica la idea principal y los puntos clave. Les sugiero que usen sus propias palabras, que cambien la estructura de las frases, ¿cierto? Parafrasear no es solo cambiar una palabra de lo que dijo el autor, sino cambiar la estructura de la frase, comprender realmente lo que dijo y transformarla en cada una de sus partes. Usar sinónimos cuando sea posible, mantener el significado original. Para esto hay que leer muy bien la fuente primaria, como decíamos. No solo es reemplazar palabras, sino conectar la idea con el argumento. Hay que introducir las ideas. Según dijo X en el año 2020, pasó tal cosa, ¿cierto? Con sus propias palabras. Añade el análisis. Después de lo que dijo el autor, siempre debe ir un análisis de ustedes como autores. Esto demuestra que tal cosa, esto apoya la idea de tal otra, esto nos da a entender tal cosa, explicarlo, digamos, a mayor profundidad. Les traigo aquí un ejemplo de lo que sería un buen uso, digamos, de las citas en una buena redacción versus un mal uso de las citas y la explicación, digamos, de por qué es un buen uso de las citas y por qué es un mal uso de las citas cada uno. El ejemplo de la mala redacción, empecemos por la mala redacción que está a la derecha de la diapositiva. Hay una cita, entre comillas, que dice, la exposición prolongada a altos niveles de partículas aumenta significativamente el riesgo de desarrollar enfermedades pulmonares en niños de 12 años, eso lo dijo Pérez en el año 2020. A propósito, faltaría el número de la página, ¿cierto? Pero bueno, entonces luego ustedes dicen, además la contaminación afecta también la salud respiratoria de los niños, se necesitan políticas públicas para protegerlos. Aquí hay una mala redacción, ¿por qué? ¿Qué es lo que falla? Hay una copia y pega de la cita y agrega frases sueltas sin conectar ideas, o sea, no hay un hilo argumentativo del párrafo, qué es lo que se quiere decir y para qué sirvió la cita. No hay análisis ni interpretación del dato presentado en la cita, la voz propia del autor del párrafo se pierde, es simplemente la cita larga y luego lo que dijo el autor no explica el contenido de la cita, carece de coherencia y de desarrollo argumentativo. ¿Cómo sería este mismo ejemplo, pero con una adecuada redacción? Entonces diríamos, la contaminación del aire tiene efectos directos. Fíjense que damos una introducción del tema antes de ir a la cita. La contaminación del aire tiene efectos directos en la salud respiratoria de la población infantil, según Pérez 2020, y ponemos la cita y ponemos la página. Muy bien. Esto demuestra que el problema no es solo ambiental, sino también sanitario, lo que resalta la necesidad de políticas públicas orientadas a la reducción de emisiones de gases, no sé qué. En este caso, al combinar el dato específico del autor con un análisis propio, se logra un párrafo coherente y con un aporte crítico. Entonces, ojo que nunca va a ser una colección de citas sin sentido que no tienen relación entre sí. Siempre se ha de conectar un párrafo con el otro según el contenido de lo que queremos decir, reforzando la idea de la cita también en nuestras propias palabras. ¿Qué se hace bien acá? Se introduce la idea con las propias palabras del autor, se incluye una cita textual que es relevante, se explica el significado de la cita y se conecta con el análisis del tema, se mantiene coherencia y voz propia y esto constituye, digamos, una comprensión mejor del tema de investigación para el lector. Digamos, cuando nos ponemos en esa tarea de escribir textos académicos, tenemos que pensar mucho en el lector. Y desde mi perspectiva, hay que pensar en que una persona que se acerca a esta monografía o este tema de investigación que vamos a desarrollar puede que no sea experto en el tema, pero una vez revise nuestro trabajo y una vez lea nuestro trabajo, se debe enterar casi que completamente o tener una visión general
pero también profunda de qué es el tema, qué se ha dicho, cuál es la propuesta nuestra, en qué se diferencia de otras, cuál es nuestro aporte. Tiene que quedar, digamos, enterado de eso. Y para eso, pues es importante usar un lenguaje comprensible, sencillo, accesible, aunque respetando los conceptos, pues, disciplinares propios de ese tema de investigación que están desarrollando, pero sin usar un lenguaje demasiado elaborado, sin usar un lenguaje, pues, incomprensible que pueda perjudicar, digamos, a ese lector que se está acercando a ese tema de investigación. Les traigo también entonces cuáles pueden ser algunos errores en la formulación del tema de investigación. ¿Qué pasa cuando queremos abordar demasiadas cosas, cierto? Em, o de pronto lo que queremos abordar no es susceptible de ser abordado mediante un estudio monográfico, de pronto requiere de otro tipo de investigación para desarrollarse. Entonces, supongamos ciertos temas que no están bien formulados para una monografía. ¿Cuáles serían ejemplos de temas que no están bien formulados para una monografía? Alguien podría interesarles de investigar o recopilar opiniones de estudiantes sobre la efectividad de los métodos de enseñanza en su universidad. Fíjense que eso no constituye una monografía. Es un trabajo que requiere encuestas o trabajo de campo, no solo fuentes bibliográficas, por lo tanto no es una monografía, no es para una monografía, aunque puede ser un trabajo de investigación. El segundo, alguien que le interese investigar experiencias personales de migrantes en la ciudad de Buenos Aires, ¿cierto? Es un tema que es muy subjetivo, es decir, que no se presta, no aborda ningún concepto académico, como les dije, ahí fallamos en ese proceso de traducir entre la experiencia cotidiana y el lenguaje, digamos, propio de la investigación, el lenguaje conceptual o teórico. Ahí no hicimos la traducción, simplemente queríamos investigar sobre las experiencias de los migrantes en la ciudad, pero ese tema no es un concepto teórico, entonces no es susceptible de ser abordado. Además, requeriría entrevistas y estudio de campo, cosa que se sale de los alcances de la monografía. También, por ejemplo, cómo se sienten los jóvenes respecto a la política. Lo mismo, está basado en percepciones, no en conceptos, no permite análisis documental profundo porque no plantea ningún concepto, como les digo, académico, pues, susceptible de ser revisado y es demasiado general. El cuarto ejemplo de un error sería un impacto psicológico de la pandemia en estudiantes universitarios de toda Latinoamérica. Es algo demasiado amplio, requiere recopilación de datos y nos estamos comprometiendo ahí a conocer la percepción de toda Latinoamérica. O sea, es algo inabordable pues en cualquier trabajo de investigación. Pero aunque suene, digamos, gracioso o curioso, estos son errores muy comunes que tendemos a cometer a la hora de plantear temas de investigación. El nivel de estrés en estudiantes universitarios, también lo mismo, es algo demasiado amplio, requiere de medición con encuestas o pruebas y no es solo una investigación documental. Y el último, el uso de redes sociales y su efecto en las relaciones personales de jóvenes. Es un tema demasiado amplio. Para hacer monografía se requeriría de un grupo específico y de un tiempo y lugar definidos. O sea, el tema necesita estar un poco más definido, un poco más acotado. Y partir también de conceptos susceptibles de ser investigados, como decíamos en un inicio. Para finalizar nuestra charla del día de hoy, les traigo dos cosas. Primero, un checklist, una serie de preguntas que deberíamos tener en cuenta y deberíamos chequear cada una antes de la presentación de nuestra monografía para tener en cuenta si efectivamente estamos cumpliendo todos estos puntos y unas recomendaciones finales que pueden considerar también ustedes si les van a servir. Dentro del checklist tenemos, primero, el tema está claramente definido y delimitado. Ese es el primer punto. Si el tema no está claramente definido y delimitado, ya sabemos que no hay investigación posible. Segundo, cumple con el objetivo pregunta de investigación. O sea, en el trabajo sí se responde a ese objetivo pregunta de investigación que se planteó al inicio. Se usan fuentes confiables y actualizadas, y aquí yo agregaría, y también fuentes primarias. Recuerden, si se usan fuentes confiables y fuentes primarias, además de fuentes actualizadas. Se parafrasea correctamente y se citan todas las ideas que no son propias. El análisis es propio, no solo recopilación de datos.
no solo una colección de citas, recuerden. La introducción, desarrollo y conclusión están completos y son coherentes entre sí. Este es un punto muy importante, que debe haber coherencia entre todas las partes de la investigación o de la monografía. Lo mismo que se plantea en el título, es lo mismo que está en el marco teórico, es lo mismo que se encontró, es lo mismo que se planteó en las conclusiones. Digamos, debe haber una coherencia entre todas las partes del trabajo. Los párrafos están bien articulados y con No. ideas principales claras. Los títulos y subtítulos organizan adecuadamente la información. Se cumple con el formato solicitado en términos de márgenes, letra, interlineado, los aspectos formales. Citas y referencias siguen el estilo exigido. Hace que gente más Ortografía, gramática y bruta. redacción son correctas. Esto es importante, que si nosotros mismos no tenemos, digamos, esa confianza en nuestras propias habilidades de ortografía, gramática y redacción, de pronto contemos con la colaboración de alguien más, un amigo, un experto, ¿cierto? Alguien que nos ayude con este aspecto. El trabajo es claro, coherente y fácil de leer. Se ha revisado plagio o faltas de citación, ojo con la citación, ¿cierto? Porque a veces podemos estar incurriendo en ese plagio al no citar una idea que no es nuestra, ¿cierto? La portada, índice y elementos formales están completos. Ese sería el checklist de todos los puntos que tenemos que desarrollar para tener en cuenta antes de finalizar. Y unas recomendaciones Aquí no finales me que les aguanto. traigo sobre, digamos, un resumen de todo lo que hemos abordado hasta el momento para el desarrollo de la investigación documental, la monografía y en general. Primero, delimitar bien el tema de investigación. De verdad que cuando tenemos un tema de investigación bien delimitado, tenemos el trabajo asegurado, pues que nos va a ir bien. Tenemos mucho más Hola, asegurado el buenas. éxito de ese trabajo. Formula una pregunta clara de investigación. Define unos objetivos alcanzables y aterrizados. Este tema me parece súper importante porque a veces nos planteamos objetivos que son demasiado amplios Ah, también, perdón. que de Sí. pronto son inabordables, que no vamos a poder Profe, cumplir. perdóname. Sí, Los voy a silenciar a todos, es que oigo Muchas gracias. varias, Hasta luego. perdón, hay alguien que tiene el micrófono abierto, entonces voy a silenciarlos a todos y vuelvo a pedirle a la profe que abra el micrófono. dale, Listo, profe, ya puedes volver a abrir el micrófono. listo. Entonces seguimos acá con formular una pregunta clara de investigación, definir unos objetivos alcanzables y aterrizados. A veces fallamos, digamos, en querer incluir muchísimas cosas en nuestra investigación, pero desde lo que decíamos al inicio, es importante tener en cuenta que nuestro aporte puede que no sea el más amplio, pero si es acotado, si es donde tiene que estar dirigido, si tiene un camino establecido y si está más definido y es más aterrizado, es mucho más útil para el avance del conocimiento que unos objetivos muy amplios que de pronto no vamos a poder cumplir. Usar fuentes académicas confiables, como hemos dicho, sobre todo fuentes primarias. Acá dice, haz uso de fuentes primarias, recuerden, verifiquen la fecha de publicación. Para las fuentes primarias ya sabemos que no todas van a estar muy actualizadas, pero para las fuentes secundarias sí verificar bien la fecha, que esté actualizada y también según los criterios que les pidan a ustedes también sus profes y sus trabajos de investigación en particular. Obviamente, si les piden la bibliografía más actualizada para ese tema de investigación, o si por el contrario se necesita pues de leer esos autores más clásicos y más em, de épocas quizás anteriores. Organizar la información por subtemas, sobre todo esto aplica mucho para el marco teórico, ¿cierto? Porque el marco teórico debe estar desarrollado según los subtemas que ustedes plantearon en el título y en la pregunta de investigación. Debe ir como de lo más simple a lo más complejo, de lo más general a lo más particular. Esa es una buena estructura para desarrollar el marco teórico. Elaborar un esquema antes de redactar. Redactar primero y editar después. Este es una recomendación súper útil porque a veces tenemos ese bloqueo a la hora de empezar a escribir, ¿cierto? Tenemos ese bloqueo, vemos esa página en blanco y decimos, no, ¿yo qué voy a poner allí? Y de pronto procrastinamos y no llegamos, digamos, a efectivamente desarrollar lo que queremos. Entonces la idea es escribir todas las ideas como nos salgan, ¿cierto? Y ya después ocuparnos del tema de la redacción, de la ortografía y demás, muy importante. Sin embargo, respetando el tema de las citas y de las ideas que no son propias, siempre tener en cuenta de dónde las tomamos y de qué autores y tal. Pero sí, antes que preocuparnos de que nos salga perfecto a la primera, porque tal vez no nos va a salir perfecto, si intentemos expresar todo lo que queremos decir y posteriormente corregir.
Priorizar el análisis sobre la cita textual, como dijimos, en ningún caso puede ser una colección de citas, ni debe serlo, debe ser un análisis propio del tema, parafrasear con sus propias palabras, usar conectores adecuadamente, entonces como se dijo anteriormente, en este mismo sentido, asimismo, para complementar lo anterior, todo esto nos ayuda a mantener una continuidad adecuada entre esos párrafos, mantener coherencia entre la introducción y la conclusión, seguir rigurosamente un formato de citación, ya sea APA, Chicago, el que les pida a ustedes, obviamente, su profe y su proyecto de investigación. Revisar la ortografía y gramática. Comprobar que todas las citas estén en la bibliografía. Evitar el plagio. Y mantener un tono formal y objetivo. Normalmente en las perspectivas de investigación actuales se entiende que no todo tiene que ir en tercera persona, no siempre tiene que ir en tercera persona. Sin embargo, esto depende mucho del estilo del trabajo que estén redactando. Entonces, tengan en cuenta que se utilice un tono riguroso pues, de ese trabajo y ese tema de investigación que evidencia una suficiencia teórica de parte de ustedes de ese tema. No, creo que no estamos viendo mal la presentación, pero hasta ahí iba realmente. La última era desearles muchos éxitos en el desarrollo de esta monografía, esperar que esto sea útil para sus investigaciones a futuro y responder a esas preguntas y comentarios que tengan. Gracias, profe. Yo veo acá hace ratito a tres personas con la mano levantada, entonces quiero darles la palabra. Yo les voy a ir mencionando los nombres y así vamos entonces dándoles la palabra. El primero que vi es a Guillermo. Guillermo, ¿estás por ahí? ¿Nos puedes extender tu pregunta? Puedes prender el micrófono y nos vas haciendo la consulta. Chicos, que sean temas, antes de darle la palabra a Guillermo, que sean temas sobre la sesión, o sea, sobre el tema que es una monografía de investigación y cómo realizarla, para que la profe las pueda contestar. Si después tenemos preguntas, ya saben que al final siempre hago una parte de aclaración, entonces que las preguntas tengan que ver con eso para que la profe no las pueda atender. Entonces, Guillermo, adelante. ¿Estás por ahí? Creo que está en espera, pero mientras que Guillermo nos hace la pregunta, veo que Brian Camilo Hoyos también estás por allí. Mm, creo que no. Bueno, entonces voy a ir mientras que alguno de los dos responde a esto. Yo vi que había una pregunta sobre, espérenme que es que en el chat hay muchos comentarios. Y me confundo aquí entre todas las preguntas que habían. De la diapositiva, Laura Sofía nos dice, donde se explica que es una monografía, es decir, la pregunta que se hace al inicio de una investigación se debe traducir a conceptos y de tal manera estudiarla mejor, ya que con conceptos se pueden recopilar más bibliografía. O también hacer una lista de palabras claves. Esa es la primera pregunta que ella tiene. Tiene otras dos, te las voy a leer, profe. La segunda es ejemplos de temas. Entre más específico sea el tema de investigación, es decir, delimitada, más fácil de investigar y llegar a un buen resultado. Por ejemplo, en vez de género y mercado laboral, podría ser género y mercado laboral en mujeres colombianas y mencionar un campo laboral. Podría ser, o ya es muy larga la investigación entre más específica. Y tercero, fuente que no pone, digamos, en un artículo el autor ni la fecha ni autor, ya se puede deducir que solo lo voy a leer, no vendría siendo tan confiable. Me confundí un poquito con esa pregunta, pero me imagino que si no tenemos cómo verificar de dónde viene la fuente, ¿qué hacemos en esos casos, profe? Entonces te doy la palabra, profe, mientras que voy buscando ahí en el chat qué otras preguntas estaban. Claro que sí, gracias a todos por su atención y gracias a María Alejandra sobre las preguntas. Podríamos decir entonces que efectivamente, como decíamos, hay un proceso de traducir a conceptos la pregunta de investigación. La pregunta de investigación debe incluir, como decíamos, máximo dos conceptos. Una lista de palabras clave puede ser útil para esa delimitación de conceptos efectivamente, porque esas palabras clave, normalmente cuando hablamos de las palabras clave, son precisamente los conceptos que estamos desarrollando. Entonces, si vamos a investigar, como tú decías allí, mercado laboral, ese podría ser una palabra clave, el género, esa es otra palabra clave, ¿cierto? Entonces, efectivamente puede ser esa una estrategia, pero sí intentemos que no sean más de dos conceptos porque se vuelve demasiado amplia la investigación. Respecto a la delimitación, esto depende del tipo de investigación que tú vayas a desarrollar. Si es
una monografía, tú no necesariamente tienes que delimitar una población, porque una población uno la delimita casi siempre es porque va a recopilar datos empíricos de esa población. Entonces uno sabe que si uno dice, ¿cómo es? Mujeres colombianas del área organizacional, de empresas pequeñas y medianas, de la ciudad tal, es porque uno va a trabajar con esa población y recopilar datos empíricos de ellas directamente. Y probablemente para la búsqueda bibliográfica no va a encontrar tantos datos pues de esa población en particular. Entonces, si es una investigación aplicada con datos empíricos, sí hay que determinar una población. Pero para una investigación documental o monografía no necesariamente, porque de lo que vamos a buscar información es de lo conceptual, no de la población y de los datos propios de la población, sino más de lo conceptual. Y lo otro sobre las fuentes bibliográficas en las cuales nos vamos a basar, sí, intentemos que sean fuentes confiables, intentemos, no aseguremos que sean fuentes confiables, obviamente, normalmente van a tener autor, fecha, lo que tú dices, pero a veces, por ejemplo, cuando son instituciones no tienen fecha, no sé, un comunicado que dio el Congreso, supongamos, que eso siempre tiene fecha, pero en algunos casos puede no estar claro el autor o la fecha. En esos casos no hay problema siempre y cuando la fuente sea confiable, como bien tú lo señalas, ¿cierto? Si efectivamente es la página, no sé, del Congreso, si efectivamente es el autor en el que podemos confiar la institución, o si por el contrario es un blog, ¿cierto? Una página de internet que no es tan confiable o demás, entonces dudemos de esa información y vamos siempre mejor a la fuente primaria, como decíamos. Intentemos que sea siempre el que realmente lo dijo, el que lo propuso, la fuente primaria. Gracias, profe. Por acá tengo otra pregunta. Chicos, no es que no les quiera la palabra a todos, sino que veo que hay muchas preguntas, entonces estoy tratando por orden. Entonces, aquí yo me anticipo a la respuesta, Eliana, pero yo diría que sí. Cómo lo trabaja uno es decisión de uno, pero nos pregunta Eliana, ¿este tema se puede abordar como una monografía? Y nos pone el tema es, ¿qué estrategias y recursos son necesarios para superar las barreras educativas que enfrentan los niños sordos en la escuela? Profe, ¿tú consideras que sí? Yo considero que sí, pero Claro, eh, sí, se podría abordar como una monografía y es que, como les decía, la monografía, lo bueno de la monografía es que no excluye otras formas de investigación. Entonces tú puedes primero hacer una monografía de una revisión bibliográfica de este tema y luego de pronto ir a investigarlo también en una población que te interese, recopilando datos empíricos, ya sea para una investigación cualitativa o cuantitativa. Entonces, sí, definitivamente se podría y no excluye, y aún así no excluye, porque puede ser ese primer paso para dar, para luego profundizar mediante otros tipos de investigación también. otro estudiante nos dice, Juan Pablo, que este es un tema que está muy presente ahorita y es, ¿qué pasa? Pues con la IA. Él nos dice cómo elaboró textos y monografías sin que tú ni te lo detecte como plagio de IA. Bueno, pues lo que queremos es no usar IA, pero ya le doy la palabra a la profe. Y él dice, hace poco bajo juramento hice algo 100% con sus palabras. Y Turnitin arrojó que tuvo coincidencias altas en su trabajo, a pesar de que él nos comenta que lo hizo todo con sus palabras. Entonces, ¿qué podría hacer o qué consejos nos das, pues precisamente para evitar eso, profe? Sí, súper buena esa pregunta porque es que digamos que sería irreal decir que va a haber 0% de uso de inteligencia artificial actualmente en el desarrollo de procesos educativos y de investigaciones. Sabemos que va a haber uso de inteligencia artificial, pero usémoslo de la manera que es correcta de usarla. Ya hay muchas guías que las mismas inteligencias artificiales y las mismas instituciones nos han propuesto de cómo usar correctamente la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no la usemos como el Google para buscar, sino que usémosla para confirmar información que nosotros le brindamos o para explorar más ideas que nosotros mismos le brindamos. Ese es el uso correcto de la IA. Entonces nosotros le damos una información que queremos y le pedimos que nos genere una forma de comprenderla, que nos genere una guía para desarrollarla. Eso está muy bien. Pero ahora, en lo que tiene que ver con la redacción, sí o sí, si usamos la inteligencia artificial, esto va a aparecer en las herramientas pues, de coincidencia con inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es lo recomendado? Hacerlo pues desde la propia redacción. Si vamos a utilizarlo como herramienta para revisar la redacción también es posible, pero tengamos en cuenta que va a aparecer, ¿cierto? Va a aparecer la coincidencia en estas herramientas. Entonces, es bien el uso siempre y cuando hagamos un uso consciente, que el criterio de la definición de nuestro trabajo no nos lo dé la inteligencia artificial, sino que nosotros mismos tengamos el criterio y usemos la IA como la herramienta que es
para ayudarnos o a establecer la estructura o a establecer la guía o a buscar información, obviamente también, pero que sea válida y que nosotros mismos corroboremos ese uso. Entonces, cuando lo usemos, obviamente va a aparecer como uso de inteligencia artificial. Pero muchas veces lo que nos dicen estos programas es, bueno, el estudiante pudo haber usado inteligencia artificial, hay que corroborar con el mismo estudiante su manejo del tema, ¿cierto? Porque si tú escribiste todo tu trabajo de investigación, con seguridad lo puedes sustentar, sabes cómo desarrollarlo, tienes los argumentos, lo tienes claro, entonces lo vas a poder sustentar adecuadamente. Entonces es como más el uso consciente de la herramienta de la manera correcta, que ya sabemos cuál es la manera correcta, y no la prohibición del uso, porque sabemos que eso pues realmente sería algo irreal. Entonces es más que la usemos correctamente. Gracias, profe. Yo ahí quiero aportar un granito de arena. Muy importante lo que la profe nos dice y es qué tanto apropiamos el conocimiento. Digamos, si aún pasando por Turnitin nos dicen, no, mira, es que sale un nivel de coincidencias, pero yo soy consciente de que escribí el documento, yo podría decirle a mi docente, a mi tutora, a quien me está evaluando, profe, yo te puedo sustentar y presentar el trabajo de tal manera que tú puedas corroborar que yo en efecto sí sé y sí hice el trabajo. Esa es una forma. Otra forma es que actualmente las diferentes formas, fuentes y estilos de citación nos están dando pautas para eso, porque es muy difícil no decir que no la uso, a veces es una herramienta muy útil y, por ejemplo, APA ya nos pide declarar. Entonces dice, bueno, tú puedes hacer en consideraciones éticas porque hay apartados de los archivos, por ejemplo, en las monografías, en los artículos que dicen que tú tienes que declarar unas consideraciones éticas. Y en esas consideraciones éticas tienes que decir, por ejemplo, en este trabajo se utilizó IA eh, solamente para revisar corrección de estilo. ¿Qué es la corrección de estilo? Es que me pueda revisar errores gramaticales. A veces se nos pasan, a veces no sé, yo escribí mal, tengo que mejorar un poquito en eso. Entonces uno sí puede declarar, la IA sí me apoyó, pero como corrector de estilo. En Internet están declaradas todos los estilos de citación. Entonces, según el estilo que le solicite su profesor, pues preguntémosle a Internet, ¿cómo declaro el uso de IA solo como corrector de estilo? Y esto nos puede ayudar a generar un párrafo que diga, yo utilicé la IA para tal ítem, solamente para revisar gramática, para revisar ortografía. Esto es válido porque pues son nuestras fuentes y podemos utilizarlas, pero siempre declarar, ser conscientes de declarar esos usos. Y si no, pues también sugerirle al profe, mira, yo te puedo sustentar esta información y demostrarte de esta manera que yo en efecto redacté el artículo, la monografía o el elemento. Quiero, profe, acá hay otra pregunta que es, me pareció muy interesante que nos dices, tengo una duda con respecto a criterios de los evaluadores. ¿Qué indicadores permiten evaluar la calidad de una monografía más allá del cumplimiento de normas formales? ¿Qué nos puedes ahí decir, profe? Gracias por la pregunta también. Me parece muy importante por lo que decíamos durante el desarrollo de la charla, y es que el cumplimiento de normas formales es algo necesario, pero no es suficiente para el desarrollo del trabajo de investigación. O sea, la monografía, así como otros tipos de investigación, es una investigación en sí misma, debe constituirse en un aporte, debe haber análisis, debe haber síntesis, debe haber la mirada propia del autor, debe haber una tesis, no en el sentido de tesis como trabajo, sino tesis como algo, un aporte, ¿cierto? Algo que se dice, algo que se propone, y un análisis crítico de las propuestas y de los autores. Entonces, ese señalamiento me parece importante. Nunca debe reducirse a una colección de citas, sino porque uno leyó muchísimos autores, entonces le quedó el trabajo espectacular. No necesariamente. Le pudo haber quedado como una colección de citas poco relacionadas entre sí, un trabajo que realmente no aporta nada al área de investigación y que no hace un análisis crítico, digamos, de las posturas que leyó. Entonces, bien por todo lo que se revisó, pero realmente hizo falta el aporte investigativo, que es la parte en donde analizamos, profundizamos en la postura propia, hacemos una articulación, digamos, de todo lo que presentamos, no solamente nos quedamos en lo que ya han dicho otros, pues, al respecto del tema. Muchas gracias, profe. Bueno,
De las preguntas escritas, creo que ya respondimos esas. Voy a preguntar nuevamente si Guillermo está por aquí. Guillermo, creo que tiene la llamada en espera. Si no, Guillermo, cuando nos escuches, pudieras entonces dejarnos la pregunta en el chat. Quiero hacer una que nos han dicho mucho y es, profe, si tú me puedes compartir las diapositivas de tal manera que yo se las pueda compartir a los estudiantes, porque hay varios que están muy interesados, como que el tener ese checklist para muchos es muy valioso y poder ir revisando cómo hacerlo. Entonces, ya aquí a John Edison que me hizo específicamente la pregunta, ya te comento que ya la comenté y la profe nos está diciendo que sí. Entonces, espero que me las envíe para ponerles como un drive allí con estas y con las anteriores que la profe Marcela también me dijo que me las enviaría. Claro que sí. Veo, no sé si Brian Camilo, no sé si te lo estoy pronunciando bien tu nombre, Brian, perdóname si no. Ya estás por aquí para hacer la pregunta. Vamos a dar, todavía Brian no está. Bueno, si no, entonces le quiero dar la palabra a dos personas más que levantaron la mano al último. Les recuerdo, si son operativas, esperamos a que ya la profe responda estas dudas que son más temáticas. Y ya con estas dos intervenciones, dejaríamos ir a la profe para ya responderles algunas operativas que ustedes tenían por allí. Entonces, Juliana, ¿estás por aquí? Juliana Michelle Cardona. Bueno, creo que no. Judy Viviana. Hola, buenas noches. Buenas Mucho noches, Judy. gusto. Mi nombre es, bueno, ya saben mi nombre, soy estudiante de Derecho. Profesora, muchas gracias por las clases, están pues muy excelentes. Hasta aquí entendí que debo hacer una investigación o una monografía de algo, alguien, donde debo tener análisis, síntesis, tesis, análisis crítico. Profe, ¿cuándo debo entregar este trabajo? Es mi duda. No, 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 espera, yo creo que ahí nos confundimos. La profe no les está pidiendo una monografía. Esta era una sesión para que conocieran cómo pueden hacerla. En caso de que en alguna asignatura les pidan cómo hacerla, entonces dicen, ah, ya tengo una guía. Recuerdo el jueves de investigación en que la profe Isabela Builes nos dio un instructivo. No es que ahorita tengas que hacer nada, es solamente que puedas utilizar este espacio y las diapositivas que después enviaremos como una herramienta para tu consulta. ¿Listo? No, no es que ahorita tengas que hacer algo o tengas que cumplir con un ítem o tengas que enviarnos algo, no. Ok, muchísimas gracias. Pero cuando también diría yo, sobre todo para trabajos de grado, aunque en las áreas, por ejemplo, de ingenierías creo que varía, pero para ti que estás en derecho podría aplicar teniendo en cuenta ajustarla a los criterios necesarios, pues disciplinares que te soliciten y a los criterios pues específicos del docente que sea tu asesor y demás. Sobre todo sirve pues como para ese tipo de investigaciones. Gracias, profe. Bueno, profe Isabela, muchas gracias. Yo creo que fue un tema muy interesante. A mí en lo personal me gusta mucho porque siempre que nos enfrentamos esa primera vez a hacer estos tipos de trabajos, la primera pregunta es por dónde empezar y creo que este fue un muy buen instructivo, fue una buena forma. A priori miramos muchos temas que sé que varios de nosotros pues llegamos a consultar y a veces nos descoloca allí el cómo hacerlo. Entonces, quiero agradecerte en nombre de toda la dirección de investigación que nos hayas acompañado. Yo sé que en nombre de todos estos 409 estudiantes vi por allí conectados por participar y nada, de antemano agradecerte. Yo me voy a quedar aquí respondiendo algunas preguntas operativas que me hacían los chicos para después, pues que no se queden con esas dudas. Si Brian si Guillermo vuelve y tiene la pregunta, yo te la envío cualquier cosa. Profe, Perfecto, muchas bueno, feliz gracias. noche para todos. Gracias a Alejandra por la invitación y a todos por la asistencia. Que estén muy bien. Gracias, hasta luego. Hasta Muchas luego, gracias. gracias. Hasta Bueno, luego, feliz Una noche. pregunta. Muchas chicos, y gracias. ahora con respecto a las dudas, varias que me Muchas dejaron. gracias, hasta luego. Gracias, profe. Con respecto a las dudas de Gracias. cómo consulto mi plan de estudios, que sé que es algo que muchos mencioné los créditos de investigación y muchos como que se alteraron. ¿Cómo así que tengo que cumplir créditos? No, no todos tienen que cumplirlos. Es un requisito que algunos tienen que cumplir
pero yo no les podría decir este programa sí, este programa no. Es importante que ustedes ingresen a consultar. ¿Y cómo ingresan a consultar? Voy a, perdonar, detener la grabación porque esto no tiene que ver con el tema, pero para los que se quedaron hasta el último, este plus. Entonces, ¿cómo sé que tengo que cumplir créditos? Yo tengo acá